Muy buenas tardes a todos. Muchas gracias por su presencia y bienvenidos al acto de entrega de los premios 14 de abril, que en este año alcanzan su 6ª edición. Con ellos, esta asociación pretende reconocer la labor y el ejemplo de personas y entidades cuyo compromiso en la lucha contra el franquismo y por la conquista de las libertades han hecho posible la democracia en este país. Desde 2016 han recibido este premio Luis Naranjo Cordobés, primer director general de Memoria Democrática de la Junta de Andalucía, el colectivo de mujeres motrileñas que lucharon por las libertades democráticas, Matilde Landa, como referente femenino de compromiso con la democracia y la igualdad, los guerrilleros Antonio Salado Cecilia y Paco Terrón, los historiadores José María Azuaga y Jesús Majada, Miguel Ángel Romero y José Luis Cabello, impulsores de las marchas conmemorativas de la desbandá, el antropólogo forense Francisco Echevarría Gabilondo o el investigador Cecilio Gordillo y su colectivo Todos los Nombres. El busto en bronce del doctor Norman Betune, que se entrega a los galardonados, simboliza este reconocimiento. El Gobierno de España instauró el 5 de mayo como el Día del Homenaje a las víctimas españolas del nazismo, al conmemorarse ese día la liberación en el año 1945 por parte de las tropas aliadas del campo de concentración de Mauthausen. Por este y otros campos pasaron entre 1940 y 1945 más de 9.000 españoles, entre ellos 21 motrileños. 21 motrileños que siguen esperando que de una vez se cumpla el acuerdo que adoptó el Pleno del Ayuntamiento de Motril de erigir un monumento en su memoria. Aún no ha habido tiempo, parece ser. Si ya era un deber ineludible, hoy se hace más necesario que nunca recobrar la memoria de las víctimas de los horrores nazis, de los que sufrieron la macabra red de campos de concentración y de exterminio, de deportaciones, de leyes raciales, de confiscaciones de bienes, de matanzas de civiles y de intenciones claramente genocidas, especialmente cuando observamos el actual avance de ideas totalitarias en un espeluznante reverdecer de pesadillas a las que creíamos la humanidad jamás volvería a asomarse. Nuestra profunda y sincera gratitud a las familias de estos deportados motrileños que nos acompañan esta tarde, muy singularmente a las que han viajado desde Canarias o Cataluña para estar aquí hoy, y que recibirán en su nombre este humilde pero sentido premio que reivindica su legado de lucha contra la barbarie nazi. Nuestro agradecimiento también a la Diputación de Granada por apoyar este acto y, por supuesto, al Trío Arbós por su compromiso desinteresado. Muchísimas gracias a todos. Seguidamente, el compañero Fernández Alcalde hará una presentación sobre estos 21 motrileños deportados. Hola, buenas tardes. Muchas gracias por acompañarnos esta tarde aquí, en este homenaje que la asociación rinde a estos motrileños que pasaron por los campos de exterminio nazi, y creo que es el reconocimiento del pueblo de Motril, ¿no? Porque al fin y al cabo nuestra asociación representa o quiere representar a todas esas personas que tienen estos mismos valores que nosotros apoyamos y que nosotros difundimos con estos actos. Les vamos a adelantar los resultados de la investigación que hasta este momento llevamos hecha sobre los 21 motrileños que pasaron por los campos de deportación y que sigue su curso en este momento. Los 21 motrileños que pasaron por los campos son estos que ustedes tienen aquí: Antonio Antúnez Medina, Manuel Berja Domínguez, Francisco Casares Rodríguez, José Constant Guerrero, Antonio Esteve Gutiérrez, Andrés Jiménez Arilla, Antonio González Vilche, Juan Manzano Murillo, Francisco Ortiz Santiago, Antonio Rodríguez Díaz, Antonio Vallecillo Sánchez, Francisco Venegas Fernández, Antonio Blanco Morales, José Castro Mingorance, Antonio Esteban Carrascosa, Antonio Fernández Ortega,
José González López, Antonio Lorenzo Guardia, Antonio Medina García, Salvador Pérez García y Ramón Sánchez Pérez. De estos, solo 4 sobrevivieron al horror nazi. Estos que tenéis aquí: Francisco Casares Rodríguez, José Costán Gorrero, Francisco Ortiz Santiago y Salvador Pérez García. Algunas de sus familias nos acompañan afortunadamente esta tarde aquí con nosotros. Para contar la historia de cómo estos madrileños pudieron llegar a los campos de exterminio nazi, tenemos que empezar por el infame golpe de Estado que se produce en España el 17 y 18 de julio por la cúpula militar, con importantes sectores de la oligarquía española, apoyados por la monarquía y por la Iglesia. No olvidemos que tal día como hoy, un 4 de mayo de 1938, el Vaticano reconocía a Franco como legítimo representante del pueblo español. Y la participación de la Iglesia, por tanto, fue muy importante en todo este continuo. Dentro de ese contexto, la batalla de Málaga y la movilización de las 300.000 personas que se movieron como consecuencia del ataque de la fuerza italiana y del ejército combinado español y alemán, hizo que en torno a 150.000 refugiados llegasen hacia la ciudad de Almería. Toda esa gente fue la que avanzó hacia Barcelona, mayoritariamente, porque toda esa población fue redistribuida por el Levante español y especialmente en Barcelona. Y para que se hagan una idea del impacto que tuvo la desbandada sobre los refugiados que llegan finalmente a Francia, el 61% de los refugiados andaluces que llegan a Francia son de las poblaciones de Málaga, Granada y Almería, que son directamente las afectadas por la desbandada, por la huida de la población ante el avance de las tropas franquistas, ¿no? El segundo contingente importante de andaluces que llega a Cataluña es el que procede de las tropas que se movilizan con la batalla del Ebro. Tras el fracaso de la ofensiva, como saben, Cataluña cae en manos del ejército sublevado a principios del año 1939 y en ese momento toda esa población que se había ido acumulando en Cataluña junto a los residentes allí pasan la frontera. Fueron del orden de 440.000 refugiados, de los que 170.000 eran mujeres, niños o ancianos, 220.000 eran soldados, 40.000 inválidos y 10.000 heridos. De esos, 50.000 son andaluces y de esos andaluces 2.000 son granadinos y hasta este momento llevamos localizados 201 motrileños en los campos de refugiados franceses. Campos de refugiados, por llamarlos de alguna forma, ¿no? Porque los españoles cuando llegan a Francia no son recibidos como víctimas de una guerra, son los indeseables. El gobierno francés no quiere a esa ingente población de españoles en Francia y los interna en los campos que ellos llaman inicialmente de concentración, luego los llaman campos de internamiento, que no son más que unas vallas de alambrada en las playas y donde no hay más refugio que el hueco que pueden excavar en la arena y taparse con una manta. No hay servicios, apenas tienen agua y comida y sufren el acoso de los guardias. De esa forma, las condiciones en las que viven son terribles y en el plazo apenas de un año, de esos 400.000 refugiados que llegan a Francia solo quedan 140.000. 40.000 son mujeres y niñas y 15.000 personas, 15.000 españoles y españolas murieron en los campos franceses. Este dato que es relativamente desconocido en España, pero muestra las condiciones en las que vivieron los refugiados que llegaron a los campos franceses. 15.000 muertes. Los motrileños estuvieron mayoritariamente en estos 3 campos, en el campo de Cefont, en Argelers-sur-Mer y en Saint-Cyprien. De los datos que hemos podido recuperar, mayoritariamente se concentraron en esos campos. En principio, esos indeseables que el gobierno francés no quería, que empujó todo lo posible para que salieran del país, cuando se produce la declaración de la guerra de Inglaterra y Francia a Alemania, se convierten ya en un elemento deseado por las autoridades francesas. Son manos de obra que son fundamental para construir defensas, para construir caminos, incluso para incorporarse al ejército francés. En ese momento es cuando se produce la incorporación de parte de esos refugiados al ejército. La forma de salir de los campos de internamiento franceses y de las duras condiciones que hay allí son básicamente 3. Por un lado,
el incorporarse al ejército francés, el trabajar en las compañías de trabajadores o pedir el asilo político en otros países, como fue el caso de México. En el caso del ejército, al ejército francés se incorporaron, ahí las cifras varían, pero en torno a 15.000 españoles que participaron en las batallas de Narvik en Noruega, donde murieron 800 españoles, o en Dunkerque. Mucha gente desconoce que algunas de las unidades que se quedaron defendiendo Dunkerque y que no pudieron embarcar fueron unidades de españoles. 6.000 españoles que se enrolaron en el ejército francés murieron en las diferentes batallas que se produjeron en ese momento. Como es el caso, por ejemplo, de este hombre, Francisco Casares Rodríguez, motrileño, carpintero. Cruzó la frontera el 9 de febrero del 39 por Puigcerdá, se incorporó al 41 Regimiento Colonial. Cuando el ejército alemán los capturó, su unidad huyó a Suiza y los suizos, lejos de darle asilo, lo que hicieron fue ponerlo de nuevo en la frontera. Fue detenido por los alemanes, pasó por diferentes campos y finalmente pudo escapar porque fue liberado de Gusen. En el año 49 volvió a España y el último dato que se tiene, que es esta imagen que veis aquí del archivo Arolsen, del año 69, vivía en Cataluña. Donde fueron a parar la mayor parte de los españoles que estaban allí en los campos fueron a las compañías de trabajadores extranjeros. Como digo, la mano de obra era fundamental porque el ejército estaba movilizado y la mayor parte de las salidas de estos campos, de las duras condiciones que había allí, era trabajar o bien en las empresas francesas o en lo que se denominó las compañías de trabajadores extranjeros. Las compañías de trabajadores extranjeros eran compañías militarizadas de 250 hombres al mando de un oficial francés que se distribuyeron por toda Francia en obras de fortificación, como digo, de producción, de generar infraestructura para la guerra. Fue el caso, por ejemplo, de Andrés Jiménez Arilla, motrileño, nacido en la calle San Rafael, en ese momento tenía 41 años, estaba en el campo de Cefón, estuvo trabajando en la línea Maginot, fue detenido por los alemanes, murió en Gusen el 2 de diciembre de 1941. Ahí podéis ver el número, la distribución de esas compañías de trabajadores, que eran más de 200 en todo el territorio francés. También es el caso de Francisco Vanegas Fernández, que nació en la calle Espejo, agricultor, tenía 42 años en ese momento, estaba en el campo de San Ciprián, fue derivado a una compañía de trabajadores que estuvo en el Col de la Madeleine y murió en Gusen el 8 de noviembre de 1941. Cuando veáis el tour y la etapa de la Madeleine, del Col de la Madeleine, recordad que esa carretera la hicieron los españoles y allí existe una placa que recuerda ese hecho. Una vez que finaliza ese periodo que en Francia le llaman la trol de guerra, la guerra de juguete, la guerra de mentira, que es entre que se produce la declaración de guerra y la entrada de los alemanes a Francia, posteriormente a eso, como sabéis, pues los alemanes ocupan Francia inmediatamente y entre ellos toman 2 millones de soldados. Entre ellos hay 7.000 republicanos españoles, de los que 5.000 murieron en las diferentes batallas que hubo en Francia durante ese momento. Esos son los campos donde fueron detenidos los españoles, los motrileños. Cuando son detenidos todos estos prisioneros se le aplica la Convención de Ginebra y son llevados a campos de prisioneros. Son los Stalag o los Frontstalag que están en el borde de la frontera. Como veis, los motrileños estuvieron distribuidos entre 6 campos, la mayor parte de ellos dentro de Alemania, uno en Polonia. Y las condiciones en esos campos, como refleja una de las personas que estuvo ahí, José Marfil, que seguro habéis leído porque está en toda la literatura sobre los campos, dicen que las condiciones que allí ojalá hubiesen quedado en esas condiciones durante toda la guerra. Pero desgraciadamente esto no fue así. Entre el 16 y el 25 de septiembre, Serrano Suñer se reúne con la cúpula nazi y, aunque no existen documentos que indiquen qué fue lo que allí se trató, lo que sí sabemos es que inmediatamente el mismo día que Serrano Suñer abandona Alemania, se decreta o se da esta instrucción a todos los campos en el que los españoles dejan de tener la consideración de prisioneros de guerra y deben de ser puestos en manos inmediatamente de la Gestapo y trasladados a los campos de exterminio. En ese momento los españoles pierden la nacionalidad y al perder la nacionalidad pierden los derechos ciudadanos ligados a la tierra o al país donde están. Por eso es tan importante, que es lo que surge de aquí, la necesidad de reivindicar los derechos humanos por encima de la tierra donde se nace. Son derechos internacionales que deben de ser respetados, ¿no?
Esa es la gran diferencia. A partir de ese momento la situación de los españoles cambia radicalmente, aunque en los días anteriores y en los meses anteriores ya había pasado algo. El primer tren de deportados civiles que se mandan a los campos de concentración son españoles. No son judíos, son españoles. El primer convoy de deportados civiles es conocido como el convoy de Angoulême, en el que el 20 de agosto de 1940 aparecen 927 españoles, entre ellos mujeres, niños y personal militar. Entre ellos va Manuel Berja Domínguez, nacido en El Varadero, de 28 años, y que murió en Gusen, o fue asesinado en Gusen, el 24 de noviembre de 1941. Los españoles, los mayores de 13 años, son llevados a los campos de exterminio. Las mujeres y los niños son, el convoy sigue y son entregados en la frontera española a Franco. Inmediatamente de esta situación, es decir, de la ocupación nazi de Francia y la firma del armisticio, se empiezan a producir situaciones de eliminación de los Spaniards, los rojos españoles, que son sacados de ellos. Entre ellos son movilizados 10.000 refugiados españoles que se encuentran en el campo de Vernet y que son llevados al norte de África en unas condiciones terribles, en las que formaron parte de la construcción del ferrocarril que se quería llevar a efecto, y entre ellos se encontraba los motrileños Antonio Barranco Gutiérrez, que era panadero y que acabó en el campo de Cherchell, Juan Martín Ruiz, que acabó en el campo de Bogarri, y María López Vargas, que acabó en una cárcel de Orán. Estos son los 3 motrileños que hemos podido encontrar en los listados que hasta este momento hemos consultado. Esta gente que acabó en esos campos son los que fueron liberados por los aliados posteriormente, se integraron en la 9, que como ustedes saben son los primeros que entran en Francia, en París, y liberan la ciudad, y posteriormente continúan incluso hasta llegar al nido del águila, ¿no?, al final de la guerra. Una vez ocupada Francia, los alemanes tienen una necesidad enorme de mano de obra. Tienen que construir fortificaciones y tienen que llenar las fábricas que producen armamento de mano de obra. Las antiguas compañías de trabajadores se convierten en los grupos de trabajadores extranjeros y se crea una organización empresarial alemana que es el TOT, que agrupa a más de 100.000 trabajadores en ese momento en Francia y que son los que construyen el muro del Atlántico y todo el tipo de fortificaciones. Es trabajo esclavo, como el que le ocurrió a este motrileño, a Gabriel Espinosa Cuine, que murió en Viena en una compañía de trabajadores debido a las duras condiciones que había en esos grupos de trabajadores extranjeros. Otra parte, en ese momento, de los españoles que estaban en las compañías de trabajadores extranjeros, al ver la situación que hay, deciden pasar a la resistencia. Las cifras varían, se habla entre 10.000 y 20.000 españoles los que pudieron formar parte de la resistencia francesa, y entre ellos se encuentran 3 españoles. José Costán Guerrero, que fue liberado en Buchenwald y que fue detenido y que fue detenido el 30 de julio del 44 en Toulouse y encarcelado en el campo de Noé. Antonio Medina García, del que conoceremos a continuación la historia de forma más detallada, fallecido, fusilado en Radisco y fue detenido en diciembre del 43 en una redada en la región de Aimé. Y Salvador Pérez García, que también fue liberado, detenido en Pont-Réan el 21 de julio del 44. Los campos de exterminio, no es necesario poner fotografías, ni sabéis la barbarie que significó el nazismo. Por allí pasaron 9.161 españoles en unas condiciones terribles de crueldad absoluta, de tortura, de hambre, de frío, de paliza, de agresiones, de experimentación, de muertes con inyecciones de gasolina o gaseados. Entre ellos, 176 granadinos, de los que murieron 167, 21 motrileños, de los que se salvaron 4. Entre ellos, un motrileño que acabó en el castillo de Harheim, que como sabéis es donde se puso en marcha el programa de acción T4, en el que fueron gaseados 20.000 personas. Entre ellos, el motrileño Antonio Rodríguez Díaz, que vivía en la calle Fuentecilla Seca y tenía 26 años en ese momento. El trabajo forzado fue parte de la economía de guerra nazi. Si al principio los campos de exterminio estaban destinados a eliminar físicamente a los prisioneros, posteriormente esa mano de obra fue también eliminada, pero fue distribuida por todo el Reich para participar en la fabricación de armamento y de infraestructura.
Más de 1000 campos se pusieron en marcha para acoger a estos prisioneros y dedicarlos a la producción de armamento e infraestructura hasta la muerte en la mayor parte de los casos. Los motrileños estuvieron en esos campos que indico ahí, que fueron Neuengamme, Bergen-Belsen, Buchenwald, Flossenbürg, Mauthausen y sus campos satélites. Mayoritariamente los españoles, los motrileños estuvieron, como veis, en el campo de Mauthausen y Gusen. Otros 3 estuvieron y murieron en Bergen-Belsen, en Buchenwald y en Jalisco. Esta es la gráfica de los 40 ciudadanos de la costa que estuvieron en los campos de concentración nazi. Como veis, en julio se producen las primeras, en septiembre, después de la visita de Serrano Suñer, se produce la punta de entrada de los prisioneros a los campos de exterminio. 8 meses después, en el invierno del año 41 y principios del año 42, empiezan a morir con las duras condiciones que se encuentran aquí. Estos últimos que veis aquí, que aparecen fuera, son lo que corresponden a las detenciones de los motrileños que estuvieron en la resistencia. Por eso se producen tan tarde, ya cerca del proceso de liberación. Las condiciones en el campo y de los nazis conviene recordarlas. Conviene recordar que el nazismo no solo son bonitos uniformes y himnos y soflamas. El nazismo es una ideología cruel que busca el exterminio de cualquier contrincante político, social o que no responda a los cánones que ellos establecen en sus normas. Eso es el nazismo y el fascismo. Es necesario recordar. De los cerca de 15.000 miembros de la SS que participaron, solo 200 fueron finalmente juzgados. Como resumen, recojo esta ficha de Philippe Guillén, que es un investigador, es familiar de un refugiado español, en el que aquí se puede ver un poco cuál fue la secuencia de los españoles que llegaron. Tras pasar la frontera, durante la retirada, parte de ellos volvieron a España, pasaron a los campos de concentración franceses, y aquí algunos pasaron a la emigración a México, muy poquitos, se integraron en las compañías de trabajadores o en el ejército francés. De aquí pasaron a los grupos de trabajadores, finalmente pasaron a los campos de exterminio nazi. Para finalizar, solamente recordar 3 cuestiones. En primer lugar, que el nazifascismo no es una ideología cualquiera. Es una ideología a la que hay que combatir porque está en contra de todo lo que significa la civilización y lo que significan los derechos humanos. No se pueden permitir. No es algo con lo que se pueda tolerar. En segundo lugar, que los desastres y los horrores que pasaron los motrileños y con ellos todos los españoles que sufrieron los campos de exterminio tuvieron la connivencia franquista desde el primer momento. Fueron abandonados cuando no se impulsó la exterminación física de todos los que estaban allí. Eran peligrosos, eran rojos españoles. Y en tercer lugar, como dice el historiador Julián Casanova continuamente, la historia no se repite, pero rima. Y en este momento está rimando. En este momento estamos viendo que los mismos procesos con los que llegó el nazifascismo a las democracias europeas y al poder, empezamos a ver demasiadas similitudes con lo que ocurrió en ese momento. Y es necesario tener y recordar todo lo que ocurrió para que no se vuelva a repetir. Muchas gracias. A continuación, Salvador Medina, en representación de toda su familia, va a presentarnos un pequeño trabajo que han hecho sobre la investigación que ha permitido identificar el paradero de su abuelo. Muchas gracias. Buenas tardes a todos. Soy Salvador Medina Guerrero, uno de los 17 nietos de Antonio Medina García. Hoy, acompañado por sus otros nietos y nietas, sus bisnietas y demás familia, vamos a mostrar unos retazos de su intensa y dramática historia, con la esperanza de transmitirles a todos nuestra emoción, nuestro reconocimiento y nuestro recuerdo. Ojalá estuvieran aquí también nuestros padres, en el lugar que les vio nacer a todos, porque todos fueron motrileños, y pudiéramos compartir este momento. En este breve recorrido que les vamos a mostrar, veremos imágenes de los pueblos en que vivió. Son imágenes de la época en la que él estuvo residiendo ahí.
antes de su detención y posterior peregrinaje del horror hasta su final en lo que hoy es la República Checa. Pero lo que nos conecta con él y representa su ser y su dimensión humana son sus cartas. Para nosotros el legado más importante, porque ahí notamos parte de su esencia, de lo que él fue verdaderamente. Evidentemente van a protagonizar en gran parte este pequeño relato. Finalmente queremos recordarle y no olvidar que quedan muchísimos seres humanos desperdigados y perdidos por causa del fascismo, el nazismo, el franquismo y otros envoltorios del totalitarismo. Esos seres amaron, tuvieron un nombre y una vida. Ellos existieron. Querida y estimada esposa, ante todo te deseo un perfecto estado de salud en compañía de nuestros queridos hijos y demás familia. Yo quedo bien y con muchas ganas de verte. Te digo que el mundo marcha y que tú no tengas que grajear la vida con nadie mientras tú puedas sacrificarte trabajando para nuestros inolvidables hijos. Porque tú sabes que yo nunca tuve pereza para buscar la vida para vosotros, ni temí sacrificarme para que no tuvieras que importunar a nadie. Pero las circunstancias del tiempo exigen que tú te sacrifiques en pro de nuestros hijos, y yo no puedo hacer nada más que lamentar tu sacrificio. Pero ¿qué vamos a hacer si los momentos actuales lo exigen así? Y tener paciencia hasta que llegue el día que tanto deseamos y nos alumbren los reflejos de la nueva aurora y miremos al despeje de otros horizontes, y todos tus sufrimientos y tus sacrificios serán pagados el día que yo te pueda estrechar entre mis brazos. Así que la vida exige adaptarnos a tantos sufrimientos que se nos presentan, y desprecia a quien te desprecie, y lucha por la vida hasta que yo te pueda ayudar, y no me mientes en las cartas a quien no se acuerda de mis hijos.
En la ruta hacia tu destino, como buen agricultor, fuiste apartando malas hierbas. Afrontaste oscuridad y aridez. El sol te alimentó y la lluvia regó tus ansias de libertad y justicia. Regalaste tus ideas y tus actos por la igualdad de todos los seres humanos. Y en tu lucha, en la que tanto perdiste, ibas dejando el rastro de tu camino incierto, lleno de promesas. Sembraste y escarbaste. 3 hijos y una hija, Antonio, José, Francisco y Carmelina, y Concepción, compañera, mujer, madre. Su camino y sus consecuencias, fruto de tu camino y tus consecuencias. Fuiste simplemente un hombre que vivió como tal, que no mostró indiferencia ante el sufrimiento propio ni el ajeno. En los momentos más oscuros, crueles y sórdidos de nuestra reciente historia te tocó vivir y padecer lo que nunca imaginaremos. Porque regalaste tu vida, ellos te dieron muerte. Emocionados aún. En fin, comenzamos el acto de entrega. Decía al principio que agradecíamos a la Diputación que soportara este acto. Además de su soporte institucional, lo hace de manera presencial a través de su vicepresidenta y delegada de Cultura y Memoria Histórica Democrática, Fátima Gómez Abad. En primer lugar, buenas noches a todos y a todas. Y la Diputación tenía que estar aquí hoy porque el homenaje que se rinde es justo, es merecido, es necesario. Y nosotros nos sentimos orgullosos de alguna forma de participar en estos homenajes. La verdad es que después de lo que hemos visto, de lo que hemos oído, es difícil subir aquí a decir algunas palabras. Pero tengo que decir por lo menos aquellas que me vienen así de pronto, ¿no? A la Asociación 14 de Abril, a todos vosotros, estáis haciendo un trabajo maravilloso, maravilloso. Un trabajo que nos está permitiendo conocer, pues bueno, todas estas historias que son tristes, pero que son necesarias y que no pueden permanecer en el olvido. Nos habéis permitido, 14 de abril, conocer muchas cosas que desconocíamos. Nos habéis puesto en el ojo y en el corazón la desbandá, prácticamente desconocida. Nos habéis descubierto a Norman Betune, nos habéis hecho partícipes de estas tremendas historias de motrileños y de motrileñas y de muchos granadinos que sufrieron esa persecución y que fueron asesinados, perdieron lo más preciado, su vida. Entonces, para mí, de verdad, que está siendo tremendamente bonito, enriquecedor, que toda la provincia tenga una gran cantidad, ahora más que antes, de asociaciones memorialistas que trabajen cada una en su territorio, cada una en su ámbito, pero en definitiva con un objetivo común. Es contar la verdadera historia, esa que hemos visto aquí. No la que se nos ha contado y no la que rezan en los libros, que prácticamente en un párrafo resumen 40 años de dictadura. Y que tenemos a nuestros hijos y a nuestras hijas ignorantes totalmente de lo que pasó, de cómo sucedió y cuáles fueron en definitiva, sus consecuencias. Y eso nos está lastrando en los años que estamos viviendo y los acontecimientos que estamos viviendo. Porque al no conocer la historia, al no contar verdaderamente lo que pasó, la dureza de lo que hemos visto con los familiares de Antonio Medina, significa que eso no ha existido y ahora no le prestamos atención a lo que está pasando ahora. Y ahora nos encontramos, como decía un hombre en mi pueblo el otro día, soy de Alfacar, decía, al final, lo resumía con una palabra un poco bruta, pero muy clarificadora, los mismos perros con distintos collares.
qué sencilla palabra, pero cómo resume lo que estamos viviendo. Y Fernando ya lo decía, estamos viviendo, y yo no sé si la historia rima o no rima, pero es que lleva avisos de repetirse. Y estamos viviendo estos días precisamente esos inicios y por qué surgieron algunas de las cosas que hemos visto y que han sucedido después. Así que, por mi parte, un agradecimiento inmenso a 14 de abril y a todas las asociaciones que conjuntamente con algunas administraciones trabajamos para que esto salga a la luz. Y mis palabras, no sé, más sentidas son para los familiares, tanto de José Costán, Antonio Fernández, Antonio Medina. Que su historia no ha caído en balde y quiero que os sintáis orgullosos a pesar del dolor y de la tristeza. Que su lucha era la lucha de muchos españoles y españolas y que desafortunadamente tuvieron que pasar por todo eso para que ahora estemos aquí. Así que estos pequeños homenajes os sirvan de aliento, de ánimo, para poder soportar todo eso que hemos visto. Que es que nos habéis dejado sin palabras. Y yo creo que por mucho que se digan las cosas, al final lo que te llega al corazón son las historias que se cuentan. Esas historias con nombres, apellidos, familias enteras que se embarcan en investigar qué le pasó a su abuelo o a su abuela. ¿Dónde estuvo? ¿Por qué? ¿Quién se lo llevó? ¿Por qué le quitaron esas 2 plumas de escaso valor? Si no somos capaces de ponerle el nombre y apellidos a cada una de esas historias, a las miles de historias que todavía no conocemos, no estaremos haciendo justicia todavía. Así que a esos familiares no me queda más que darles ánimo y pedirles perdón, porque hemos tardado mucho. Llegamos tarde y espero y deseo de verdad de corazón que aunque vayamos tarde, seamos capaces de daros tanto amor, tanto cariño como vuestros familiares nos dejaron. Y que seguirán siempre en nuestro corazón, a pesar de que para la mayoría son anónimos, pero para vosotros son personas, familias, padres, madres, abuelos, abuelas, con nombres y apellidos que marcaron vuestras vidas, la de toda vuestra familia, pero que para nosotros nos sirvieron como resistencia y como fuerza, como dignidad, para seguir andando en esa pelea de luchas, de libertades, de derechos, que los tenemos y los hemos conseguido gracias a muchas vidas como ellos, pero que si no andamos listos vamos a volver a perder otra vez. De corazón, gracias por hacerme partícipe de este acto. Estoy emocionada. Me imagino que como todos vosotros, después de haber visto y haber escuchado las cosas que hemos visto, y ese reconocimiento hoy para ellos, que tienen nombre y apellidos y nos llegan de verdad a lo más profundo de nuestro corazón. Muchas gracias. Bien, en nombre de José Costán Guerrero recogen su premio Diana y Rubén Costán. Hola, buenas tardes. Yo estoy en representación, no solamente, yo soy tía, sobrina nieta de José. Todos sus nietos viven en Argentina. Sus hijos murieron allí también, igual que él. Y os voy a hacer un pequeño relato de su vida muy cortito. José Costán Guerrero nació en Motril en octubre de 1890. Vivía aquí mismo, frente a este teatro en el que estamos hoy, donde su familia era propietaria del Café Royal, que estaba justo enfrente del Teatro Calderón, junto a otros negocios de transporte y ventas de material marítimo, que era lo que tenía nuestra familia en aquella época. Su hermano Antonio, mi abuelo, fue concejal en el equipo del alcalde de Narciso González Cervera,
que además era amigo de la familia. José cruzó con Narciso la frontera francesa tras la caída de Cataluña en manos de los sublevados. En ese momento, en el momento de abandonar España, él tenía mujer y 7 hijos. Todos ellos se refugiaron en tabernas desde la ocupación de Motril por las fuerzas italianas. Al final de la guerra civil, sus hermanos y su sobrino, mi padre, fueron condenados y su familia sufrió la represión de la dictadura. Desconocemos su actividad en Francia, pero sí sabemos que fue detenido en julio de 1944 en Toulouse e internado en el campo de Noé por sus actividades en la resistencia francesa. El 6 de agosto fue encarcelado en el campo de exterminio de Buchenwald, internado con la matrícula 69180 en el Barracón 51. En diciembre fue trasladado al terrible subcampo de Ohrdruf, en el que se han encontrado varios documentos médicos sobre el estado de salud de José. Fue llevado de vuelta a Buchenwald un mes más tarde, en enero de 1945. 3 meses después sería liberado por las tropas norteamericanas. En ese momento tenía 55 años y pesaba tan solo 40 kilos. Fue uno de los 4 motrileños que escaparon con vida de los campos nazis. Tras su liberación, estuvo unos años en Francia hasta que su familia abandonó España para trasladarse a Argentina. Allí su esposa hizo todo lo necesario para que él se pudiera reunir con ellos en 1951. El Estado francés, además de la ciudadanía, le otorgó a José una jubilación por su participación activa en la defensa de la libertad de Francia. Y ya en Argentina todavía le quedaron fuerzas para intervenir en alguna huelga en defensa de los derechos de los trabajadores. Murió en Buenos Aires en septiembre de 1963, en el exilio, pero nunca perdió el acento de la tierra que lo vio nacer. Gracias. En nombre de Antonio Fernández Ortega recogen su premio Ana y Amor Esteban Fernández. Buenas noches. Primero agradecer a... Perdón, que estoy emocionada. Agradecer a Fernando y a la Asociación 14 de Abril por toda la información que han recogido de nuestros familiares. Antonio Fernández Ortega, nuestro tío, nació en Motril el 30 de diciembre de 1917 en la calle Tito número 5, donde vivía con su madre Dolores Ortega Ramos, su padre Javier Fernández Pastor y su hermano y hermana. Después de la guerra su familia se trasladó a calle Monjas número 6. Posiblemente fue llamado a filas por el Ejército Popular de la República, cruzando la frontera de Francia en el invierno de 1939 tras la caída de Cataluña en manos sublevadas. En Francia fue internado en el campo francés de Sept-Fonds y encuadrado en la Compañía de Trabajadores Extranjeros número 28. Estuvo trabajando en Combremont junto a la frontera alemana, donde fue capturado por los nazis tras la derrota francesa en mayo de 1940 y enviado al Stalag 11B en Bad Fallingbostel, al norte de Alemania, entre las poblaciones de Hannover y Bremen, con la matrícula 86.821. Desde Sept-Fonds a Mauthausen, Antonio compartió este trágico periplo con otros muchos españoles, entre ellos Francisco Box, el conocido fotógrafo de Mauthausen. Desde el Stalag 11B fue enviado a Mauthausen, llegando al campo el 25 de enero de 1941 con la matrícula 6.331. En esta fecha llegaron al campo otros 6 motrileños. 3 meses más tarde, el 8 de abril, fue trasladado al subcampo de Gusen con la matrícula 12.222, donde murió 5 meses más tarde, el 19 de septiembre de 1941, a la edad de 24 años.
Gusen fue en sus campos de la muerte de Mauthausen, cruelmente conocido por las torturas y sadismo de sus carceleros. Allí murieron otros 13 motrileños. Gracias. Buenas noches, yo soy también la sobrina de Antonio Fernández Ortega y quería leerle un pequeño texto que ha escrito mi hermana, lo escribió hace bastante tiempo y me ha dejado que lo lea yo. Quiero decirle otra cosilla también. Aún viven mi madre y otra tía que son hermanas de Antonio Fernández Ortega. Miro una foto en mi estantería. Eres tú, mi tío, a quien nunca conocí, el que dio su vida intentando mejorar la de los demás, tan joven, tan valiente y tan inocente. No puedo ni imaginar tus noches de pesadilla, tus días sin esperanza, tu miedo, tu frío, tu hambre, tus lágrimas. Como tú, muchos otros, millones de vidas sin vivir, millones de sueños sin cumplir, millones de proyectos sin finalizar. Me habría gustado conocerte, saber qué pensabas, qué querías, cómo caminabas, oír el tono de tu voz, ver tus ojos claros, cómo era tu risa, tu sentido del humor. ¿Cómo pudiste soportar todos esos días que para ti serían vacíos, inútiles y sin sentido? Con poco esfuerzo puedo crear una vida para ti, la que te merecías. Incluso puedo inventarte una muerte mejor, pero si sirve de algo, si de algún modo puedes sentirme, quiero que sepas que tu sobrina aún piensa en ti, y al igual que yo, los familiares y amigos de los que os fuisteis tan pronto y a los que no olvidaremos nunca. Un beso para ellos. En nombre de Antonio Medina García, recogen su premio María Jesús y Joana Medina. Hola, buenas noches. Soy Joana Medina, bisnieta de Antonio Medina. Mi familia aquí presente y los que no han podido estar, queremos agradecer a las gentes de Motril, especialmente a la Asociación 14 de Abril y particularmente a Fernando Alcalde, por la oportunidad que nos han brindado para visibilizar esa trágica historia, la de mi bisabuelo, que también forma ya parte de la historia de todos. Con actos como estos, los llevados a cabo en el día de hoy, reconocemos y agradecemos el despliegue de solidaridad, empatía y humanidad. Un último y especial recuerdo para mi abuela, Consuelo Guerrero Escobar, que tan bien supo custodiar los recuerdos de la memoria familiar, las fotos y las cartas, junto a mi abuelo, Antonio Medina. Ellos han sido memorias vivas del oscuro tiempo que les tocó vivir. Momentos como la desbandada, aquellos bombardeos y ametrallamientos indiscriminados de los aviones fascistas sobre la población que huía hacia Almería. Sigamos perseverando en la recuperación de la memoria de este país para no caer en los errores que se han cometido en el pasado. Gracias por todo. Muchísimas gracias. Al final del acto, los familiares que quieran subir a hacer una foto de grupo, lo haremos al final, ¿de acuerdo? Nos queda un poquito. Nos queda el broche de oro. Contra
la mentira, verdad, contra el autoritarismo, diálogo, y contra la barbarie, cultura. La cultura simbolizada en este acto nada menos que por el trío Arbós con Juan Carlos Garballo en su cabeza. Muchas gracias. Buenas tardes. Estamos profundamente conmovidos por el acto de hoy. Realmente está difícil ahora tener que tocar porque estamos muy conmovidos, y llevamos mucho tiempo trabajando en otras parcelas de la memoria histórica, en el caso sobre todo de los compositores que sufrieron el exilio, y una gran parte de la música española se perdió, desapareció de los libros de historia, desapareció de nuestro repertorio, de toda esa generación de la República o generación del 27 musical. Muchos de ellos estuvieron en las playas de Saint-Cyprien y de Argelès-sur-Mer. Hemos seguido muy de cerca sus historias, hemos hablado con sus descendientes, pero no habíamos conocido nunca historias tan duras, tan terribles como estas de gente tan cercana. En el campo de la música, no voy a descubrir nada ni voy a decir nada que no se haya dicho ya, por favor, solamente quería hablarles un momento del campo de la música. En los campos de exterminio y en los Stalag hubo muchísima creación musical, literaria. Era una forma de exorcizar de alguna manera todo ese horror, y también de que la gente que estaba allí pudiera tener algunos pequeñas maneras de aliviar todo ese sufrimiento. Y algunas obras que forman parte ahora mismo del patrimonio cultural de la humanidad se escribieron en campo de prisioneros en Stalag, en Silesia. Por ejemplo, se escribió el Cuarteto para el fin del tiempo de Messiaen, que es una de las grandes obras musicales del siglo XX. Para el momento de hoy hemos querido hacer una pequeña selección que tenga sentido con lo que pasó, sobre todo en un lugar concreto que fue el campo de Gusen, del que ha hablado ya Fernando, y que fue un campo filial de Mauthausen y donde estuvieron la mayoría de nuestros paisanos. En Gusen coincidieron dos artistas, un compositor, Jean Queirol, franceses los dos, y un poeta, Rémy Gilly, y ambos escribieron un himno de Gusen, que lo llamaron en francés Chant d'espoir, canto de esperanza, y lo subtitularon de Bagnards de Mauthausen, de los presos de Mauthausen. En realidad se escribió, en Gusen, que era lo mismo, era ampliación de Mauthausen, y no tenemos hoy ningún cantante que lo vaya a cantar, pero vamos a leer la letra, que es absolutamente maravillosa, de este himno, y después vamos a interpretar el himno instrumentalmente en un pequeño arreglo que hemos hecho para que lo puedan escuchar. El texto, traducido del francés, dice así: desfilamos aquí, mis hermanos, al mismo paso que los ausentes. Cuando tengamos en la mano el primer pedazo de pan blanco, cuando tenga entre mis manos tu cara de niño, cuando al pasar por los caminos veamos a la muchacha y las cosechas, entonces desfilaremos, mis hermanos, al mismo paso que los vivos. Cuando tengamos en nuestras casas amor, vino y tabaco, cuando veamos florecer la primera enredadera en la frontera, cuando seamos en la orilla el primer pescador de la primavera, entonces desfilaremos, mis hermanos, al mismo paso que los vivos. Cuando toda una vida prisionera pueda ser convertida en canción, cuando nuestros vergeles luminosos nos den los frutos de las estaciones, cuando pongamos en nuestras oraciones los nombres malditos de nuestras prisiones, entonces desfilaremos, mis hermanos, al mismo paso que los vivos.
todas esas personas que sufrieron este martirio, sus familiares, y a todos ellos ejemplo de dignidad, de valentía, de ser consecuentes con los valores hasta las últimas consecuencias, como un ejemplo de vida. Y les quiero dedicar esta granaína que a lo mejor escucharon en sus cabezas en aquellas tierras, echando de menos todo lo de aquí.
con mi colega Ferdinando, a los cuales además quiero agradecer que nos acompañen hoy aquí, José Miguel y a Ferdinando. Nos gustaría tocar una música muy conocida que simboliza pues el conocimiento de lo que fue la situación de los campos de exterminio a nivel popular, digamos, porque forma parte de la banda sonora de una película, de La lista de Schindler.
Muchas gracias. Es un honor para nosotros estar hoy aquí entre vosotros y poder participar de este homenaje tan justo y también reivindicar esa situación que se ha mencionado al principio, que creo que es profundamente injusta, y es que no se haya hecho un homenaje como es merecido a todas estas personas, que conozcamos sus historias. Nosotros ya no tanto, pero las generaciones que vienen detrás, porque no puede ser que esto sea anónimo, no puede ser. Es una injusticia tremenda y no es una cuestión partidista, es una cuestión moral, de derechos humanos y de la dignidad de las personas, y de tener mucho cuidado, porque también se ha dicho hoy, Alemania produjo obras de arte bellísimas que han sido el sustento de nuestro espíritu, nuestra alma durante siglos. Ahora vamos a tocar una pieza de un compositor, Robert Schumann, y con esto acabamos. Una pieza muy lenta, muy bonita, llena de esperanza. Pero la riqueza, la complejidad, el nivel cultural, no nos salvan de ese peligro latente que es la intolerancia, que es el fascismo en todas sus disfraces distintos, y hay que estar alerta, hay que estar siempre alerta, porque no lo vemos venir, y cuando vemos los indicios nos dejamos pasar y al final nos vemos donde nos vemos. Y sí, la historia rima, solo hay que leer un poquito y enterarse, no queremos. Y esto es fundamental que se haga, es fundamental que haya un homenaje como es debido, institucional, que haya una placa. No puede ser que haya una placa para Antonio Medina en Hraditsko y que no haya una donde nació. No, es de recibo. Terminamos con esta, digo Antonio Medina como todos, por supuesto, las personas que sufrieron esto. Vamos a terminar con esta pieza, como digo, lleno de luz, de esperanza, y para irnos de aquí un poco con el alma llena de emoción y también de un poquito de luz. De Robert Schumann, un adagio. Thank you.